Comenzamos la primera ponencia, que correrá a cargo del doctor don Manuel González Jiménez, catedrático de la Universidad de Sevilla, recientemente condecorado con la Orden de Alfonso X el Sabio, ¿no? La Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Don Manuel, muy breves las palabras que voy a dirigirles. Es doctor en Historia y Premio Extraordinario de Doctorado. Además es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla. Ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla, director del Departamento de Historia Medieval y del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Hombre de reconocidísimo prestigio, ha tenido mucha relación con Jerez desde hace muchos años, ha investigado profundamente gran parte de nuestra historia y nos va a hablar. Su ponencia se titula Jerez 1264, de Al-Ándalus a Andalucía. Sin más, don Manuel tiene la palabra. Señora alcaldesa, señor rector, señor presidente de la Real Academia de Jerez San Dionisio, querido comisario de este congreso, queridos compañeros, amigos, algún antiguo alumno también veo por ahí, señoras y señores congresistas. El título efectivamente dado inicialmente fue ese, pero lo quise ajustar más al tema del que voy a hablarles, que es Jerez de la Frontera antes y después de la revuelta mudéjar de 1264. Porque la revuelta, evidentemente mudéjar, condicionó la vida, pero creó un futuro. También algo de eso les voy a añadir. Para mí es una satisfacción enorme venir a Jerez y ocuparme de nuevo de Jerez, a la que con mi compañero Antonio González Gómez dediqué un libro muy importante que fue la edición, por vez primera, en serio, y con técnicas de historiografía y de historia modernas, el repartimiento de Jerez de la Frontera. El repartimiento urbano, porque lamentablemente el repartimiento agrícola, agrario, no se ha conservado, aunque se conservó en tiempos. Este acontecimiento es un acontecimiento que viene celebrándose estos 750 años de historia o de historia pasada. Se viene celebrando desde hace algún tiempo. Yo recuerdo que en el año 1998, el 23 de noviembre, se inauguraba en Sevilla el Congreso Internacional conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de la ciudad. Y en aquella ocasión tuve el honor de participar y pronunciar en mi condición de director científico de aquel congreso un breve discurso en el que afirmaba que el acontecimiento que se quiere conmemorar, la conquista de Sevilla y su integración de la mano de un rey castellano en Europa, merece ser recordado en un momento como los que vivimos, tan necesitados de referencias serias y ponderadas al pasado que nos une y a la historia de la que somos herederos y consecuencia. Hoy recordamos un hecho semejante, ocurrido 16 años más tarde del de Sevilla, que supuso la conquista de Jerez y de otras localidades de su entorno. La ruptura de un devenir histórico de siglos y el inicio de una nueva época marcada por la implantación en estas tierras de una nueva realidad histórica que en lo esencial ha llegado hasta nuestros días. El protagonismo del acontecimiento que conmemoramos, o el gran protagonista, fue Alfonso X el Sabio, hijo del conquistador de Sevilla. A su experiencia militar, recordemos que siendo infante heredero con 21 o 22 años, protagonizó la ocupación del Reino de Murcia. Alfonso, a esa experiencia, sumaba su experiencia como repoblador de Sevilla y de otras localidades, por ejemplo, Carmona, en los mismos inicios de su reinado, y la más reciente conquista y repoblación del reino
de Niebla y de la bahía de Cádiz. En el siglo XIII, este siglo constituye para Jerez lo mismo que para toda la Baja Andalucía y para Andalucía en general, un siglo trascendental. En efecto, esta época presenció transformaciones derivadas de la conquista y de la repoblación de tal trascendencia que permiten hablar de un proceso de ruptura con el pasado islámico inmediatamente anterior. El resultado más importante de todo ello fue el desarraigo de una formación social, la islámico-andalusí, y su sustitución por una formación social diferente, la cristiano-europea, representada por los repobladores. De este trascendental proceso deriva en buena medida, en sus líneas generales, la identidad andaluza de hoy, y de ahí el interés que este siglo, verdadero siglo bifronte, tiene para la historia de la región y del Reino de Castilla. En torno al año 1250, después de 25 años de esfuerzo militar, Fernando III controlaba buena parte de Andalucía. 2 años antes, en 1248, había conquistado Sevilla, la ciudad más importante de Al-Ándalus y capital de los territorios peninsulares del Imperio almohade. El significado de esta última conquista fue tal que arrastró consigo el sometimiento de los enclaves musulmanes que seguían sin reconocer la autoridad del rey castellano. El reino de Murcia, o los reinos de Murcia y Granada, eran ya vasallos de Fernando III desde 1243 y 1246 respectivamente. Murcia en el 43, Granada en el año 46. Niebla y las tierras situadas entre el Guadalete y el Barbate se someterían poco después de la conquista de Sevilla. En apariencia, todo Al-Ándalus estaba entonces ya sometido a los cristianos. Esta al menos es la impresión que nos transmite la primera crónica general de España, mandada a redactar o escribir por Alfonso X, al relatar el acontecimiento de la zona de Jerez. Afirma el cronista que Fernando III, tras haber conquistado la gran ciudad del Guadalquivir, Sevilla, ocupó, y cito, Jerez, Medina, Alcalá de los Gazules, Vejer, Santa María del Puerto y Cádiz, que yace dentro de la mar, y Arcos, Lebrija, Rota y Trebujena. Todo lo de la mar para acá, de ello por conquista, por combate, y lo otro por pleitesía o por sometimiento, dependía ya del rey castellano. Así pues, y dejando de lado el anacronismo de la referencia a Santa María del Puerto, que aún no existía como tal, Jerez, lo mismo que las tierras de la cuenca del Guadalete y de la bahía de Cádiz, entró en dependencia de Castilla muy poco después de la conquista de la ciudad hispalense. Se trataba de una dependencia un tanto singular, que permitió a la ciudad conservar su autonomía y sus autoridades a cambio del pago de tributos o parias al rey de Castilla. De este hecho, o de estos hechos de autonomía atenuada, nos queda un curioso testimonio recogido en la crónica anónima del monasterio de Sahagún, según el cual, estando el abad del monasterio en Sevilla, en mayo de 1249, habían acudido a la ciudad los moros de Jerez y de otros castillos que habían traído, dice el texto, al rey muchos dones por el tributo acostumbrado. Es decir, pagaban ya parias, pagaban ya un tributo permanente todos los años. En una palabra, a raíz de la conquista de Sevilla, Jerez y toda la zona del Guadalete habían reconocido la soberanía de Castilla y pagaban como antes Granada un tributo especial equivalente a las tradicionales parias sometidas, satisfechas por el reino granadino y otros muchos lugares de la Murcia sometida por Alfonso X Infante y de la propia Andalucía. Esta situación se mantuvo inalterada hasta los primeros años del reinado de Alfonso X. Sin embargo,
a los pocos meses de la muerte de Fernando III, bien fuese porque los jerezanos hubiesen dejado de pagar el tributo acostumbrado, o bien porque el nuevo monarca decidiese llevar a cabo la conquista de la ciudad y de toda la zona, Jerez fue situada por el ejército castellano, si bien el asedio debió de ser levantado al poco tiempo al advertir el rey, y cito, que la conquista de esta villa iba a durar largo tiempo y además que era la villa tan grande que no podrían los cristianos poblarla inmediatamente, porque la ciudad de Sevilla no estaba todavía poblada. Por ello, según la crónica de Alfonso X el Sabio, el monarca hubo de contentarse con firmar un acuerdo con el señor de la ciudad, un tal Aben Abid, a quien otros textos de la época denominan el alguacil de Jerez. Sin embargo, el cronista ignora que Alfonso X llevó contra Jerez una operación en toda regla que le permitió no solo recuperar el sometimiento y vasallaje de Jerez y otras poblaciones de la zona, sino recuperar para la corona el control político de la comarca del Guadalete que Fernando III había prometido en 1249 entregar a su hijo, el infante don Enrique, cuando fuesen conquistadas Jerez, Arcos, Lebrija y Medina Sidonia, sometidas entonces solo al pago de tributo. Como garantía de que estas plazas le iban a ser entregadas cuando fuesen conquistadas, el monarca dio al infante don Enrique las villas y castillos de Morón y Cote. Cuando se produjo el agravamiento de la salud del rey, Enrique, temiendo algo de su hermano Alfonso, con el que estaba en malas relaciones desde hacía algún tiempo, depositó en manos del maestre de Calatrava los privilegios que le otorgara su padre. Así las cosas, en la primavera de 1253, Alfonso X emprendió una breve campaña contra el territorio de Jerez. La crónica describe los acontecimientos con algunas imprecisiones, tanto cronológicas como de contenido, pero acierta en lo esencial. Jerez, sitiada por el monarca, volvió a pagar parias a Castilla, renovando el pacto de vasallaje establecido en tiempos de Fernando III. En cambio, mientras Alfonso sitiaba Jerez, el infante don Enrique conquistó Arcos y Lebrija. La presencia del infante en la hueste, el infante don Enrique, y su papel jugado en la conquista de Arcos y Lebrija permiten suponer que uno de los propósitos aparentes de la expedición era, además de someter el territorio al pago de tributos, dar cumplimiento a la promesa de Fernando III de entregar a don Enrique estas villas cuando fuesen conquistadas. Si esto es así, la campaña debió tener lugar como muy tarde, antes de que en finales de marzo de 1253, el rey destruyese por su propia mano, es decir, anulase los privilegios que el infante había entregado para su seguridad a la custodia del maestre de Calatrava y sobre los que se basaban sus derechos sobre Jerez y sobre las restantes villas de la cuenca del Guadalete que su padre le había prometido. Y efectivamente, en un privilegio de finales de marzo de 1253, el rey dice efectivamente que el maestre le entregó por su orden estos privilegios y los rompió con su propia mano, es decir, los anuló. La anulación de estos derechos del infante conllevó también la pérdida de Morón y de Cote, que era, digamos, lo que le había dado en prendas hasta que se conquistase Jerez y otros territorios, lo que contribuyó a agravar irremediablemente las malas relaciones entre los dos hermanos y explicaría, entre otras cosas, la sublevación de don Enrique 2 años más tarde y su exilio casi definitivo de Castilla en 1255. Durante algunos años, 1253-1261, la situación no experimentó, pienso, modificación alguna. Más aún, todo parece que entre el monarca castellano y el alguacil de Jerez
hubo buenas relaciones hasta el punto de que éste se avino en el año 1260 a renunciar formalmente a la titularidad y control de la alquería de Alcanatir o de Alcanate, llamada ya por entonces por los cristianos asentados en ella Santa María del Puerto. La aldea que fue utilizada, sabemos, para preparar la expedición marítima que en septiembre de 1260 saqueó, por orden del rey, la ciudad marroquí de Salé, situada a poca distancia de Rabat. Sin embargo, al año siguiente, en las cortes celebradas en Sevilla, se decidió la conquista de Jerez y del Reino de Niebla. Jerez no fue conquistada en esta ocasión, tal vez porque al rey le urgía acabar con el reino vasallo de Niebla, que constituía una especie de estado tapón entre el Algarve, cuya soberanía ostentaba Alfonso X, y el reino de Sevilla. Pero la amenaza castellana sobre Jerez se tradujo simplemente en la expulsión de Abenavit, según dice la crónica, la entrega del Alcázar y, en definitiva, en la transformación del territorio, de un territorio que hasta entonces gozaba de una cierta autonomía, a una verdadera situación de protectorado castellano. Estas y otras violaciones de los acuerdos existentes provocarían en la primavera de 1264 la revuelta de los mudéjares jerezanos y andaluces, además de los de Murcia. Detrás de la sublevación estaba Muhammad I de Granada, hasta entonces fiel vasallo de Alfonso X. Pasada la sorpresa inicial, el rey castellano se apresuró a recabar fondos para la guerra, predicando las bulas de cruzada, y a convocar a la hueste de Sevilla para emprender la campaña contra Jerez, donde la guarnición que defendía su fortaleza había sido literalmente pasada a cuchillo. Ignoramos cuándo se inició el asedio de Jerez. La crónica de Alfonso X afirma que la ciudad estuvo sitiada durante 5 meses. Esta afirmación creo que no se compadece con la fecha tradicional de la rendición de la ciudad, el 9 de octubre, el día de San Dionisio, ya que a finales de junio todavía el rey estaba enviando cartas a los obispos del reino para que convocasen la cruzada. Por lo tanto, como muy pronto, la campaña se iniciaría realmente en julio o en agosto de 1264. Con todo, es posible que ya a mediados de mayo las milicias concejiles de Sevilla y la caballería que Alfonso X pudo reclutar a toda prisa se pusiesen camino de Jerez tan pronto como le llegó la noticia de que los moros habían puesto cerco al alcázar de la ciudad. Según un importante testimonio, que no es histórico, pero tiene un valor personal extraordinario porque se redactó o bien por el propio Alfonso X o por algún poeta de la corte, me refiero a una cantiga, la cantiga 265, que es muy larga y narra muchas cosas. Se dice, según este testimonio, que como les digo, procede directamente del propio monarca, no se lo voy a leer en gallego, portugués, sino en la traducción castellana, dice que hizo luego mover toda su hueste y mandó luego sacar su pendón muy rápidamente de Sevilla y su tienda y su cocina y su repostero, porque quería ir aquella noche a dormir en Guadaira, es salir de Sevilla y pararse en la desembocadura del Guadaira. Si el texto de la cantiga se ajusta a la realidad, ello significa que las tropas castellanas efectuaron un movimiento de aproximación a Jerez a la espera de la llegada de los contingentes castellanos. En cuanto al desarrollo de la campaña, la crónica de Alfonso X afirma que el monarca, y leo el texto de la crónica, salió de Sevilla con su hueste y fue a acercar la villa de Jerez. Y desde que allí llegó, mandó poner muchos ingenios, catapultas, en derredor de la villa,
que tiraban a las torres y al muro y hacían un gran daño. En conclusión, fuese bien por los muchos males que les hacían con los muchos ingenios que les tiraban o por el hambre que ya se había hecho sentir entre la población, los jerezanos solicitaron y obtuvieron de Alfonso X una capitulación que les permitió salvar vidas y bienes muebles. La conquista de Jerez tuvo lugar a comienzos, como sabemos, de octubre de 1264, a tenor de lo que afirma la crónica y confirma la tradición jerezana. No obstante, recientemente, un gran hispanista y especialista en Alfonso X, el profesor O'Callaghan, basándose en la crónica de un obispo de Burgos, Gonzalo de la Hinojosa, y en el propio libro del repartimiento, ha defendido la tesis de que la conquista de Jerez ocurrió en 1266. Yo hace algún tiempo he discrepado, con mucho respeto, sí, la opinión de mi amigo, el sabio hispanista norteamericano, y he introducido alguna modificación confirmando la tradición y lo que dice la crónica. La referencia a la que alude el profesor O'Callaghan al libro del repartimiento hay que tomarla con una cierta cautela, ya que no alude a la conquista, sino al reparto de tierras y casas entre los nuevos pobladores, algo que tuvo lugar como aconteció e iba a acontecer en todas partes algún tiempo después de la conquista militar, como vamos a ver en el caso también de Jerez. Así, por ejemplo, este es el caso de Sevilla, conquistada, como sabemos, a finales de 1248 y repartida oficialmente en mayo de 1253. Y también en Carmona, repoblada también en ese mismo año, en el año 1247 y repoblada en el mismo año que la repoblación de Sevilla. El texto que he preparado es un texto largo. No quiero a ustedes liarles, confundirles con mucha información. Voy a hablar con mucho detalle de la repoblación castellana, de la que tenemos muy buena información. Voy a hablar de la población castellana introducida perdón, con los líos de papeles. Aquí. La repoblación efectuada por gentes procedentes de todo el reino de Castilla y de León, e incluso de otros reinos peninsulares e incluso del extranjero, y en la que fundamentalmente se constata la presencia, el número, de una serie de repobladores en un número realmente extraordinario. En el caso de Jerez, y según el libro del repartimiento, aproximadamente unos 1.800 pobladores largos, una cifra realmente extraordinaria si tenemos en cuenta que otras poblaciones, como por ejemplo Carmona, recibió no más allá de 200 o 250 pobladores. Pobladores, además, divididos y agrupados en torno a categorías sociales y militares específicas. Los caballeros, los famosos caballeros del feudo jerezanos, 40 o 42 caballeros. Los otros caballeros, villanos llamados en Castilla, en Andalucía se les llama caballeros de la ciudad, caballeros ciudadanos, y otros militares de experiencia militar determinada que aparecen en grupos muy concretos, son adalides o jefes de las tropas, almocadenes, almogávares, ballesteros del rey, ballesteros y arqueros, y fundamentalmente y mayoritariamente peones, es decir, gentes del ejército o gentes normales y corrientes que no tenían la condición ni de caballeros ciudadanos, ni menos aún la condición de nobles, ni siquiera de mercenarios especializados en determinadas tácticas o técnicas militares. Una población, por tanto, muy numerosa, que no llegó en el año 1264, con toda seguridad, ni siquiera tal vez en el año 1266, como parece sugerir el libro del repartimiento, sino que se fue incorporando en los años siguientes. Gentes que anunciaron su llegada, se apuntaron en las listas, pero llegado el momento, pues no comparecieron, y entonces la cifra debió sin duda alguna bajar
considerablemente. De manera que hablo de ese número de población, de la estructura de esa población, de la aparición de una nueva ciudad, porque Jerez era una gran ciudad islámica, posiblemente más grande de lo que quedó hecha después de la repoblación, pero una ciudad en la que había un caserío realmente muy consistente, había unas murallas realmente espléndidas, había muchas mezquitas, había sectores comerciales impresionantes y numerosos, había sitios especializados en el comercio de ultramar, etcétera, etcétera. Una nueva ciudad que hubo de adaptarse, sin duda alguna, a las consideraciones o a las necesidades de una nueva comunidad que además aporta una nueva cultura. Porque la idea de que, por ejemplo, la despoblación de Jerez no se produjo o no se produjo de manera, digamos, tan alarmante como parecen indicar los textos, pues no es cierta. El libro del repartimiento nos dice cuántos musulmanes se quedaron en Jerez, mejor dicho, se instalaron en Jerez. Porque además de los cristianos hubo una población judía numerosa, unas 90 y tantas familias a las que el rey dio mezquitas para convertirlas en sinagogas e instaló, no en un barrio especial, porque los judíos fueron instalados efectivamente en un barrio, una judería especial, aislada por murallas, como pasaba en Sevilla, del resto de la población. La población musulmana fue instalada y distribuida en las distintas collaciones o barrios que Jerez tenía. Jerez tuvo 6 collaciones, 6 parroquias. El Salvador, los 4 evangelistas recibieron sus titulaciones. San Dionisio también recibió la propia. Se creó un barrio llamado el barrio del Algarve, distribuido a lo largo de un par de parroquias, en el que se instalaron aquellos castellanos que debieron abandonar el Algarve porque al Algarve Alfonso X renunció en favor de su yerno y de su nieto, el famoso Don Dinís, rey de Portugal, los trasladó a Jerez y les dio estas casas en este barrio que desde entonces se llamó del Algarve y que posiblemente hoy se le conoce como un sector, si no barrio, sí por lo menos un sector muy claramente diferenciado, conocido tradicionalmente en Jerez. Pues bien, volviendo al caso de la población musulmana, esta población musulmana era muy pequeña, 25 familias de mudéjares. Comparen ustedes esto con 1.800 vecinos de origen castellano, leonés o cualquier otro origen. Pero además hay que tener en cuenta que no se trata de antiguos jerezanos, se trata de gente procedente de otras partes, de la propia Andalucía y en algún caso concreto hasta personas que estaban ligadas de alguna manera al propio monarca. Algunos de ellos, le acabo de decir, formaban parte de la servidumbre del rey o de la reina. Tal es el caso de Alí, posiblemente el arquitecto del puerto de Santa María, el que transformó la mezquita en el templo de Santa María del Puerto. No sé, se llamaba igual desde luego. Era moro del rey, dice el repartimiento de Jerez. Y de otro Alí que era moro de la reina. Servían a la reina y fueron, si no instalados, sí por lo menos recibieron tierras y casas en Jerez. Y otros casos más o menos bien conocidos, se trataban en algunos casos de diría yo, funcionarios o expertos en técnicas determinadas, artesanos, comerciantes. Por ejemplo, el repartimiento habla de un alfayate o sastre moro, de un alamín o alcalde de los tejedores y hasta de un carnicero moro. También se alude a un labrador, Yamtop, en fin, una serie muy pequeña
de musulmanes, de los cuales realmente casi nada sabemos en adelante. Lo que sucedió fue sencillamente que o bien eran muy pocos o Jerez estaba tan cerca de la frontera que podían constituir una especie de quinta columna llegado al caso, porque efectivamente Jerez, casi inmediatamente después de su conquista, fue amenazada una y otra vez, tanto por granadinos como por el nuevo poder norteafricano de los benimerines. De manera que llega uno a la conclusión de que esta pequeña población islámica terminó prácticamente desapareciendo, porque en las cuentas de Sancho IV del año 1290, o sea, pocos años después de la repoblación de Jerez, prácticamente habían desaparecido. No constan en esas cuentas donde aparecen los impuestos que pagan todos, judíos, musulmanes, etcétera, no consta la existencia de musulmanes en Jerez de la Frontera. Jerez era ya de la frontera. Y efectivamente ese es el último punto al que yo quisiera referirme, pero muy brevemente, porque esto condicionó la historia de Jerez. La caballería de Jerez fue siempre muy importante, y no solamente la caballería nobiliaria, sino la caballería ciudadana, la de personas que tenían bienes suficientes para poder comprar un caballo y las armas correspondientes. Jerez fue siempre una ciudad de caballería, una ciudad de caballeros, una ciudad de caballos. Esto me recuerda un poco a una exposición que hubo aquí, precisamente en el año 1992. Se editó un precioso libro. Yo tengo un pequeño artículo sobre la caballería popular en Andalucía, y Jerez fue realmente una ciudad de caballeros y una ciudad de frontera, con todos los problemas que esto evidentemente conlleva. Una frontera que, como sabemos, en Jerez y en todas partes de Andalucía terminó desapareciendo en el año 1492 con la conquista del reino de Granada. En una palabra, Jerez, frontera, es una ciudad que tuvo unas características tales que condicionaron primero su prosperidad en la frontera, porque la frontera no solamente era guerra, sino también era comercio, era posibilidades, y un término municipal que, como ustedes saben mejor que yo, es un término municipal extraordinariamente amplio, posiblemente el más amplio, el más grande de toda Andalucía y, por supuesto, también de España. En fin, tendría muchas más cosas que comentarles, pero ustedes van a tener ocasión de leer el texto completo cuando se edite las actas de este interesantísimo congreso que hoy se inicia. Muchas gracias.